Bueno, saludos y bendiciones. Una vez más por acá, este es su hermano, el pastor, maestro Octaviano Torres. Vamos a la clase correspondiente para el día de hoy, acá en el núcleo número 13. Estamos hablando sobre la neumatología, es decir, neuma, espíritu, logía, ciencia. Estamos hablando del Espíritu Santo y no solamente del Espíritu Santo, sino de los espíritus, pero el tema muy específico es la persona del Espíritu Santo. Hoy nos toca ver acerca de la divinidad, la personalidad y los nombres del Espíritu Santo y del Espíritu Santo y sus nombres. El texto sagrado se hace referencia, o en el texto sagrado se hace referencia al ceremonial perdón, que creo que no había encendido. Sí, ya, todo listo por acá. Al ceremonial o ritual del bautismo en agua, que todo creyente e hijo de Dios debe participar como un testimonio externo de su convicción. Tal acontecimiento se debe llevar a cabo en el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Esto estamos hablando del bautismo en aguas, que el bautismo en agua, por supuesto, es para los creyentes, como está escrito. Es decir, anda y predica, enseña, disipula. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere ya ha sido condenado, ya está en condenación. Ahora, en el caso del bautismo, como Jesús lo estableció, debe ser en el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. El término bautismo es sumergir, no es asperjar, echar agüita así por encima, es sumergir, ¿sí? Entonces, el término bautismo, si es sumergir, entonces el bautismo del Espíritu Santo no está exento a que no sea sumergir. Si bautismo es sumergir, todo lo que sea sumergir es bautismo. Tengamos claro eso. Más adelante tocamos esa parte. Ahora, eso está establecido en Mateo 28:19. Es de suma importancia para un buen entendimiento de lo registrado en el texto sagrado saber de qué nombre se hace referencia, ya que el Padre cuenta con un distintivo designado para hacerle un llamado o una convocación por igual el Hijo. Pero ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? Haciendo una investigación bíblica en forma exegética en relación al nombre del Espíritu, nos indicará que en ninguna parte del texto sagrado le es dado un nombre formal, tal como el que se tiene para el Padre y para el Hijo. Al Espíritu Santo le es dado títulos descriptivos, de lo cual el más común y usado en las escrituras sagradas es el de Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de títulos descriptivos o títulos honoríficos, pregunto yo, ¿tiene usted que está aquí y los que me ven y me oyen a través del video, ¿tienen ustedes algún título honorífico o descriptivo? Es decir, ¿la describen a usted por algún título que no es su nombre? Claro que sí. En estos días yo estaba por allí en la esquina, iba con una chica y le dijeron, profesora, ¿eso es qué? ¿Eso es su nombre? No, ¿eso es qué? Un título descriptivo. El detalle es que no sabíamos que es un título descriptivo. Pregunto yo, ¿quiénes de las que están aquí son mamás? Eso es un título descriptivo. ¿Quiénes son abuelas? Título descriptivo. Los demás no me lo respondan. ¿Quiénes son gruñones en sus casas? Ese título descriptivo nos los ganamos a veces. ¿Quiénes son buena paga? Ese título descriptivo nos los ganamos mucho. ¿Quiénes son mala paga?
ese título se lo ganan muchos también. No es el nombre de nosotros, pero es un título que nos ganamos por nuestra forma de ser, de comportarnos y de proceder. Entonces, entienda esto. El término Dios no es un nombre propio, es un título honorífico. Y lo ostentan 3 individuos: Jehová, el Verbo en el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo. Tienen ese título de Dios porque son merecedores de adoración. Son los únicos seres adorables que merecen adoración como Dios de todos nosotros. Sin embargo, oiga lo que viene. Esto es para las que están casadas y tienen su hogar, están con su esposo. Si su esposo le dice un día, mi amor, tú eres mi adoración, ¿eso será pecado que su esposo le diga eso a usted? ¿Será pecado que usted le diga a él que él es su adoración? Desde el punto de vista del amor erótico, no es pecado, porque ese es su dios del ero, o esa es su diosa del ero. Vayamos ubicándonos, ¿sí? Y las preguntas las va anotando, que después que termina el tema, yo las respondo todas, si usted se enreda en alguna de las preguntas. Entonces, decíamos que haciendo una investigación bíblica en forma exegética en relación al nombre del Espíritu, nos indicará que en ninguna parte del texto sagrado le es dado un nombre formal, tal como el que se tiene para él. Padre, pregunto yo, ¿el título o Padre para Dios lo obtuvo en el Antiguo Testamento o en el Nuevo? ¿Cómo Dios? El título honorífico que Dios tiene como Padre lo obtuvo en el Antiguo Testamento o en el Nuevo. ¿De cuándo acá es que a Dios se le llama Padre? Después que tiene un hijo. ¿En el Nuevo? No, en el Antiguo. En el Antiguo. Por supuesto, en los libros de la transición. Pero al Espíritu Santo se le llama Padre, no, porque no tiene hijo. A Jesús se le llama Padre, no, porque no tiene hijo. Estamos hablando de títulos honoríficos. ¿Estamos ubicándonos? Ok. Ahora, como para el Padre y para el Hijo. Ahora, la palabra hijo no es un título honorífico también. ¿Quién tiene el nombre que se llame hijo, que en la cédula aparezca hijo? Ninguno. Es un título honorífico que ¿quién se lo coloca? El papá. O alguien que le tiene cariño y le coloca ese título. Hola, hijo. Hola, hija. Ajá. Ahora, vayamos analizando yo. Ahora, al Espíritu Santo le he dado títulos descriptivos, de lo cual el más común y usado en las Escrituras Sagradas es del Espíritu Santo. Pero ya va, ¿esos son los únicos títulos que el Espíritu tiene? No, porque hablando por allá de Jesús, dice que sobre él reposaría el Espíritu de Isaías. Habla de 7 títulos del Espíritu. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de qué más. Y hay muchos que dicen, no, son 7 espíritus. No, es un solo espíritu, pero tiene todos esos títulos. Es como en el caso de nosotros que tenemos 2 nombres y 2 apellidos, es decir, hay 4 títulos sobre nosotros, pero somos uno solo. En mi caso, Octaviano de Jesús Torres Silva. Pero hay otros que tienen más. Díganme esos españoles que tienen como 6 o 8 nombres. Ok. Pero son títulos. Ahora, se le denomina espíritu porque su ser pertenece al mundo de los espíritus, no teniendo relación en su naturaleza con lo material. No tiene forma corporal el Espíritu Santo. El adjetivo descriptivo santo se usa para distinguirlo de otros espíritus que son criaturas, pero están en un estado de corrupción. ¿Quiénes son esos espíritus? Los que se rebelaron contra Dios y están en tinieblas, tales como los demonios. Mateo 12:28. De los muchos títulos
y variaciones que hacen referencia al Espíritu Santo. 16 revelan su relación con las otras personas de la deidad. Se hallan 11 títulos relacionados con el Padre y 5 relacionados con el Hijo. Pero dicha referencia no afirman que el Espíritu Santo posea o tenga nombre. Él solo tiene títulos y calificativos. En los títulos o calificativos se dejan ver sus propiedades, sus obras. Cabe destacar que el término consolador en referencia al Espíritu Santo no es un nombre, es un apelativo que demuestra una de sus funciones en la vida del creyente. En conclusión, al tópico en el Espíritu Santo no tiene, o el Espíritu Santo no tiene nombres como tal. Se le denominan títulos descriptivos, es decir, que describen quién es este ser, quién es este hermoso y bello individuo. Amén. Entonces, bueno, continuando con el tema, vemos entonces su divinidad. ¿Qué estábamos viendo? La divinidad. Vamos entonces a desarrollar sobre lo que es su divinidad. Oiga, la negación de la divinidad del Espíritu Santo tiene su origen en el pensamiento de Arriano, obispo de Constantinopla. ¿Sabe qué fue Constantinopla? Una ciudad que hoy en día es Turquía, allá en el Medio Oriente. Ok. En Macedonia, quien le dio origen a un movimiento herégico llamado macedonianismo. Arriano negó la divinidad de la tercera persona de la deidad y lo consideraba inferior a Dios Padre, tal como consideraba al Dios Hijo. Esta falsa doctrina totalmente herégica tuvo seguidores a quienes se le denominó como los neumatomacos, que quiere decir luchadores contra el Espíritu Santo. Esta doctrina falsa ha tomado trascendencia hasta el punto que en nuestros tiempos hay quienes han afirmado casi a nivel mundial que el Espíritu Santo, oiga, es simplemente la fuerza activa de Dios, negando su divinidad y su personalidad. Este es el caso de la secta falsa denominada los Testigos de Jehová. Esta es la razón por la cual nuestro próximo punto demostraremos la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo. Desde el punto de vista expositivo, se puede demostrar que el Espíritu Santo es Dios. En Hechos 5, 3 y 4 se narra un acontecimiento que demuestra la divinidad del Espíritu. Se trata del caso de Zafira y Ananías. Oiga lo que viene. Olvidémonos de la plata de Zafira y de Ananías. Vamos a escudriñar aquí cómo se demuestra en las Escrituras que el Espíritu Santo es Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la pusieron a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, oiga, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses, oiga, al Espíritu Santo? ¿A quién fue que llegó Ananías con el dinero? A Pedro. La mentira que trató y que le dijo a Pedro, Pedro no la asumió él, sino ¿quién?
el Espíritu Santo. Porque le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola toda vez? No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder, si eso era tuyo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Oiga, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí el detalle, olvidémonos de la platica, que muchas veces cuando leemos esto, nuestra cabeza se deja la plata más nada. No, aquí estamos haciéndole un seguimiento a que Pedro, uno de los primeros líderes de la iglesia, le adjudica el término escrito acá que se le mintió al Espíritu Santo y que esa mentira se la habían hecho ¿a quién? A Dios. Entonces Pedro dice en Hecho que el Espíritu Santo es Dios. En el verso 3, la mentira tiene relación con el Espíritu Santo. Dice, ¿para qué mintiese al Espíritu Santo? Mientras que en el verso 4, la mentira es relacionada con Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Estas dos conjunciones relacionadas con la mentira hacen una declaración directa de la deidad del Espíritu Santo, afirmando que es Dios. Ahora vamos a otro detalle. Cuando Jesús ya se iba, le dijo a los discípulos que a ellos les convenía que él se fuese, porque si él no se iba, no podía enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Ok, eso lo dijo Jesús antes de morir. Luego de que Jesús muere, resucita, está con ellos, les transfiere la vida eterna en Juan 20:22, les promete por allá que sí, ya estaba prometido que el Consolador iba a venir. El detalle es que en el capítulo 1 de Hechos, verso 8, ya en las afueras de Jerusalén, ya listo para irse, Jesús le dice a ellos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ya ustedes lo saben todo. Ahora, delante de ellos, en ese momento Jesús ascendió a los cielos. Ellos se quedaron viendo, se quedaron mirando, ya lo que veían era el espacio, y un ángel le dice, varones Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? A ese Jesús que vieron irse, así como se fue, vendrá otra vez. Y se fue Jesús. 10 días más tarde, viene el Espíritu Santo. ¿Sí? Capítulo 2 del libro de Hechos. ¿Quién vino? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que se quedó con la iglesia y en la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Siguió Jesús ministrando, enseñando, orientando a la iglesia, Jesús como tal, como él? No. ¿Por qué? Porque dejó al otro Consolador que ya estaba prometido. El término otro, como ustedes lo saben, es otro que es igual que yo, que tiene las mismas características, que tiene las mismas capacidades, tiene el mismo poder, tiene la misma gracia, pero no soy yo, es otro. Ahora pregunto yo, ¿Jesús es Dios? Vuelvo a preguntar, que creo que no me oyeron. Pregunto, ¿Jesús es Dios? Ajá, y si Jesús es Dios, él por allá en una ocasión dijo, el Padre y yo, uno somos. ¿Dios es Dios? Pregunto, ¿Dios es Dios? Sí, Jesús dijo que el Padre y él eran uno, por lo tanto Jesús es Dios. Pero cuando Jesús dice, les enviaré otro Consolador, ese término otro es uno que es igual que yo, que tiene las mismas capacidades que yo tengo, tiene el mismo poder que yo tengo, que haría lo que es necesario hacer, o lo que yo haría estando con ustedes, que sea necesario hacerlo. Entonces, si Jesús dice que enviaría otro similar a él, ese otro que envió también es Dios. Ese es el detalle. Ahora, reitero, Jesús en Hechos capítulo 2, verso 9 se va. Capítulo 1, verso 9 se va.
Pero en el capítulo 2, 10 días más tarde, viene ¿quién? El Espíritu Santo. Vino sobre ellos, ya usted conoce la historia, todo lo que pasó. Entonces, de ahí en adelante, todo lo que concierne con la iglesia, señoras y señores, concierne es con la persona del Espíritu Santo. No es con la persona de Jehová, no es con la persona de Jesús, es con la persona del Espíritu Santo. Ahora, en cuanto a los creyentes, quien se iba a relacionar y quien comenzó a relacionarse con los creyentes fue el Espíritu Santo. Es tanto así que en el capítulo 10, por allá está Pedro orando un día por la tarde, y entonces él vio una visión del cielo que bajaba de un lienzo, y en ese lienzo adentro había ese poco de animales de todos tipos. Y la voz de Dios por el Espíritu le dice: Pedro, mata y come. Y él dijo: no, Señor, porque ninguna cosa, ningún animal inmundo yo he comido ni comeré jamás. La voz le vuelve a decir: mata y come, porque lo que yo santifiqué, no lo llames tú común o inmundo. Ya va. ¿Quién estaba tratando con Pedro ahí? El Espíritu Santo. Pero el mismo día, pero en otro lugar, estaba Dios tratando con un hombre llamado Cornelio, pero no era el Espíritu Santo el que estaba tratando con Cornelio. ¿Quién estaba tratando con Cornelio? ¿Quién? Dios. ¿A través de quién? De unos ángeles, porque Cornelio no era creyente. Pero Pedro sí era creyente. Pedro había recibido a Jesús. Pedro era templo y morada del Espíritu Santo, pero Cornelio no. Y entonces el ángel le dijo: manda a buscar a uno llamado Pedro, que está en tal sitio. Le dio las características y lo mandó a buscar, porque ya aquí el trato de Dios para con la iglesia es a través de la persona del Espíritu Santo. ¿A quién? El otro consolador, el que dijo Jesús que iba a dejar. Ahora, seguimos acá entonces mirando el verso, ya aquí pasamos. Ahora, el Espíritu Santo está asociado, oiga, con Dios Padre y Dios Hijo en el bautismo. Vamos a ver acá. Mateo 28, 19 dice: bautizándolo, oiga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a estudiar esto un poquitito. Dice el texto que los creyentes tienen que ser bautizados en el nombre del Padre, pero luego dice: y del Hijo. ¿Cuántos hay ahí ya? Y luego dice: y del... Ajá. Si fuera... escucha esta expresión. Si Dios fuera uno solo, me explico, en cuanto a personas, no debiera decir, como dice acá, debiera decir bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así nada más. Pero dice en el nombre del Padre y del Hijo y del... Hablando que son tres individuos diferentes, pero con un mismo objetivo, con una misma proyección y con un solo mismo nivel de autoridad y con un mismo objetivo. Ahora, el hecho que el Espíritu Santo esté asociado con Dios Padre y con Dios Hijo en el bautismo se debe en lo absoluto que Él goza de los mismos derechos y propiedades divinas, formando parte del conjunto de la deidad. El término nombre que se utilizó en el pasaje del griego es onoma, que tiene que ver y representa el título y la dignidad de una persona. El término onoma indica autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión, lo cual tiene que ver con un señorío como título de grandeza. El hecho de que el Espíritu Santo se le haya asociado con el bautismo y se le haya adjudicado estas características que están bajo el término onoma,
sugiere por sí misma que el Espíritu Santo, oiga, es Dios, además de lo expuesto anteriormente. En el pasaje se consigue, la preposición en él, que indica una dedicación a la Trinidad, donde los bautizados quedan bajo la cobertura de aquel por la cual fueron bautizados, teniendo el conjunto de la deidad los mismos derechos, autoridad y señorío sobre los bautizados, dando por entendido que los tres son Dios. Amén. Entonces, entendemos esta parte de la deidad del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo posee perfecciones y propiedades divinas, omnisciencia. El Espíritu Santo posee de las propiedades que se le son adjudicadas al Padre, de las propiedades que le son adjudicadas a el Verbo en el Antiguo Testamento, las posee el Espíritu Santo. ¿Cuál? Vamos a hablar de 5 características, óigame, únicas en Dios. Pero cuando le digo en Dios, le estoy hablando de los 3. ¿Sí? De los 3. ¿Cuáles son esas características? Omnipresente. El término omnipresente, el término omni es siempre. Si le quitamos la M, es omni. El término omni, ¿cuál es el omni? Aparato volador no identificado. Ahora, colóquele la M, es omni. Es siempre. El Espíritu Santo tiene la capacidad de estar en todas partes, oiga, al mismo tiempo. Así lo revela el rey David, inspirado por el mismo Espíritu Santo, en uno de sus salmos, aun cuando no todo el contexto es citado. La persona del Espíritu se deja ver por el segmento precedente, que la referencia es atribuida al Espíritu Santo en representación del gran yo soy. Analicemos el pasaje. Salmo 139, 7 y 10. Oiga lo que dice. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice David exclamando por allá. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, en el corazón de la tierra, hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. El término mano se refiere al Espíritu Santo. Y me asirá tu diestra. Aquí se refiere a Jesús. Salmo 139, 7 y 10. Entonces, David en este salmo le da propiedades al Espíritu Santo de ser omnipresente. Es decir, si me subo a la altura allá arriba a los cielos, David estaba, inspirándose yo. Todavía no existían los aviones Todavía no había inventado el chino la pólvora. ¿Saben cómo inventó el chino la pólvora? La comían. Y un día hizo una silla y alguien le metió debajo de la silla pólvora y se la prendieron. Se elevó, pero se mató también. Ese fue el primero que se mató con la pólvora. De esos chinos guerreros. Fueron los inventores de la pólvora. Ahora, todavía no estaba este sistema y ya David estaba inventando. Me imagino que se inspiraba en las aves, que las veía subir. Y bueno, él se imaginó por allá. Ahora, luego dice que si escarbara a lo profundo, hiciera un búnker y se metiera debajo de la tierra, allí iba a estar el Espíritu también. Por lo tanto, David en sus escritos le dio propiedades al Espíritu Santo de ser omnipresente. Una de las características únicas de Dios. Ahora,
Por otra parte, Él ha hecho de la iglesia, el Espíritu Santo, universalmente hablando, de Cristo su morada, donde esté un creyente redimido por la sangre de Jesús, ahí está Él. ¿Cómo lograr su morada universal al mismo tiempo si no es omnipresente? Romanos 8:9, Primera a Corintios 3:9 y 3:16 también. Tiene la capacidad de mostrarnos la verdad, enseñarnos, corregirnos, instruirnos, guiarnos a todos al unísono. Lucas 12:12, Juan 14:26, 16:13 y Romanos 8:14 y Gálatas 5:18 y Primera de Juan 2:27. Oiga, tiene la capacidad de mostrarnos la verdad, enseñarnos, corregirnos, instruirnos, guiarnos a todos al unísono. Es decir, en este momento nosotros tenemos culto aquí, pero pregunto, ¿cuántos cultos más se están dando aquí en esta parroquia? Más de 300 cultos se están dando ahorita en esta parroquia aquí porque hay muchos más de esas iglesias. Ahora, las iglesias que están organizadas por células, que de repente una iglesia tiene 5 células, 10 células, 20 células, 30 células. En cada culto donde esté un predicador, donde esté alguien cantando, ¿está el Espíritu Santo o no está? Entonces, ¿es omnipresente o no es omnipresente? En este momento, a través de mí le está enseñando a ustedes, pero en otro lugar, a través de otro, está enseñándole a otro. En este momento, ¿a cuántos el Espíritu Santo no está convenciendo de pecado, de juicio y de justicia? Hablando de los inconversos. Pero ¿a cuántos cristianos en este momento no los está exhortando y corrigiendo de su pecado? A muchos. ¿A cuántos no está consolando en este momento? A muchos. Entonces, esa es una de las cualidades y de las capacidades de Dios Espíritu Santo. ¿Cuál? Omnipresente. Él puede ir al infierno sin dejar de estar en el cielo. El Salmo 139:12 dice, refiriéndose al Espíritu, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Eso es omnipresencia. Pregunto, cuando ustedes van a orar en la noche, ¿necesitan tener la luz prendida para poder orar? ¿Por qué? Ay, cuando ustedes sienten una presencia así diabólica, no corre uno a prender la luz. ¿Por qué? Pero cuando hay una presencia hermosa del Espíritu Santo, ¿se preocupa uno por prender luz? No, para nada. Entonces, la luz esta que tenemos ahorita, que es efecto, se hizo por causa de nosotros, los seres humanos, y solamente por la parte humana de nosotros, porque nosotros, para orar, nosotros, independientemente si es de día o es de noche, oramos igualito, no tenemos problema con eso, ¿sí? Incluso hay un tipo de animales que ellos de día y de noche andan normalito, igualito, como si nada. Ok, seguimos. Vamos a ver otra de las características, que es omnisciente. Omnipresente es la capacidad, es la habilidad que Dios tiene de estar en todos lados cuando Él se proponga estar. Ahora, vamos a ver la omnisciencia. La prueba más contundente de la omnisciencia del Espíritu Santo es que solo alguien con las capacidades de Dios puede escudriñar la mente de Dios y conocer lo más profundo de Él. La Escritura revela la capacidad que tiene el Espíritu Santo para escudriñar y conocer lo profundo de Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿sí? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo
de Dios. El escritor Pablo en 1 Corintios 2, 10 y 12 dice que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Para tener el Espíritu Santo, esta hermosa camaradería, ¿sí? Esta hermosa enlace con Jehová Dios, tiene que ser de su misma estirpe, tiene que ser de su misma categoría, tiene que ser de su misma índole. Pregunto yo, usted va a una escuela o en un terreno donde juegan cualquier tipo de béisbol. Los que les gustan el béisbol, ¿de qué hablan? De fútbol. Y los que les gusta el fútbol, ¿de qué hablan? Los que les gusta la medicina, ¿de qué hablan? Los que les gusta la trampa, ¿de qué hablan? Cada quien se junta con sus iguales. Entonces, si el Espíritu Santo tiene la capacidad de escudriñar la mente de Dios para revelarnos a nosotros, es porque los dos son muy camaradas. Hay esa afinidad entre ellos dos y hay esa misma posición. Si Dios, oiga, es Dios, por igual es Dios quien escudriña su mente, porque solo Dios puede conocerse a sí mismo o alguien semejante a él. 1 Corintios 2:11. En Isaías 40:13 se nos dice quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó, enseñándolo. Eso es en cuanto a la omnisciencia. Ahora, en cuanto a la omnisciencia, hay algo que se llama en Dios presciencia, o lo que se le conoce también como el conocimiento anticipado de las cosas. Es decir, lo que va a suceder mañana, ya Dios lo sabe. ¿Sabe usted eso? Lo que va a suceder el año que viene, ya Dios lo sabe. Ahora, Dios preparó el escenario para que las cosas sucedan como Él las está viendo que van a suceder. No. Porque hay cosas que suceden no porque Dios quiere que sucedan. Porque le digo algo, en Dios no existen verbos permisivos, como malamente nos han enseñado en muchos institutos y muchos predicadores. No, en Dios no hay verbos permisivos. Dios no le da permiso al diablo para que le fregue la vida a la gente. No, la gente le abre puertas al diablo para que le fregue la vida a ellos mismos. Pero eso lo sabe Dios. Es decir, Dios sabe que si yo me descuido y me le entrego y me meto en terreno satánico, Dios sabe qué puede hacer el diablo conmigo. Pero no me va a entregar en las manos del diablo para que el diablo haga eso conmigo. El que se puede descuidar y estupidizar frente a una oferta del diablo soy yo, y meterme en ese terreno. Ahora, ¿qué es lo único que sabe hacer el diablo? Hurtar, matar y destruir. Son las únicas tres cositas que él sabe hacer. Entonces, los que se meten en ese terreno se están exponiendo a esas tres cositas. Entonces, ahí es preferible que usted y yo nos cuidemos. Vamos a desarrollar esto, todavía nos queda un poquito de tiempo. Vamos a ver la omnipotencia. Tiene que ver con siempre potente, siempre poderlo hacer. En la creación queda demostrado su omnipotencia, hablando del Espíritu Santo, ya que Él fue el encargado de ejecutar y activar la palabra de Dios para que el vasto universo fuera hecho. Toda obra del Espíritu demanda por sí misma su omnipotencia. Salmo 139, 7 y 12 dice: por otra parte, el texto sagrado nos da una información que la vivificación y la resurrección de Jesús fue producida por la intervención del Espíritu Santo, acto que solo lo puede llevar a cabo quien tenga la propiedad de ser omnipotente. Analicemos los pasajes. Oiga lo que viene. Porque
También Cristo padeció una sola vez por los pecados. Oiga, una sola vez. Cristo no va a padecer más por los pecados. ¿Por qué? Porque ya los venció, los destruyó, los acabó. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Oiga, pero vivificado en el espíritu. Eso está en Primera de Pedro 3:18. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, oiga, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:12. Ahora, voy otra vez. Si el Espíritu Santo tuvo la capacidad, oiga, tuvo la fuerza, tuvo todo lo necesario para resucitar a Jesús, es decir, sacarlo del infierno, donde nadie antes ni después de la vida de Jesús había entrado y había salido. El único que ha entrado al infierno y ha estado allí 3 días y 3 noches y volvió a salir es Jesús. No hay otro. ¿Cómo quedó el cuerpo de Jesús después de la crucifixión? Usted imagínese. Recuérdese un poquitico de la película que sacó por ahí Mel Gibson, ¿sí? En lo cual el cuerpo de Jesús quedó desfigurado. Ahora, es resucitado, por decir algo, hoy, en el transcurso del día, pero hoy mismo por la tarde iba caminando al lado de su discípulo, camino a Emaús, lo miraban, lo veían y no veían rasguño, no veían nada en él. ¿Te imaginas el tamaño de milagro que hizo el Espíritu Santo para transformar ese cuerpo? ¿Cómo había quedado? Ahora, ese poder que se manifestó a través de la persona del Espíritu Santo para sacar a Jesús del infierno, para restaurar su cuerpo y presentarlo nuevamente en perfectas condiciones, ese poder está en la persona del Espíritu Santo. Y lo que le quiero hacer hincapié es que ese Espíritu Santo que resucitó a Jesús mora en usted. Ese Espíritu Santo que colocó sobre Jesús el pecado y que luego fue y lo sacó del infierno, ese Espíritu Santo mora en usted. ¿Por qué tenemos que andar asustados? ¿Por qué tenemos que preocuparnos porque la casa del fondo la compró la santera que estaba en el centro y se mudó para acá? ¿Por qué tenemos que preocuparnos que la casa de al lado la compró el plan que venía de allá, de la otra zona, del otro barrio? ¿Por qué tenemos que preocuparnos? ¿Por qué tenemos que preocuparnos que al lado, por decir algo, montaron un prostíbulo? ¿Por qué tenemos que preocuparnos? Quienes tienen que estar preocupados son ellos y no nosotros. Hermano, el león no es el animal más grande de la selva, ni es el más fuerte. ¿Por qué lo llaman el rey de la selva? Que de paso no es de la selva, es de la sabana. Porque los leones habitan en sabana. En la selva habita el tigre. Ese sí es el verdadero rey de la selva. Y si usted los ve cazando, yo vi 3 leonas metérsele a un cocodrilo y no le hicieron nada. Pero un solo jaguar domina, somete a un cocodrilo. De un solo mordisco le revienta el cerebro. Entonces, pero el león es el animal más respetado de su territorio. ¿Por qué razón? Porque él está seguro de quién es él. Y porque cuando él ve, en este caso a un hipopótamo que es más grande que él, cuando ve un elefante que es más grande que él no dice, wow, qué grande, qué fuerte, me va a amedrentar, me va a humillar. No, él cuando lo ve y le ve ese tamañote dice, wow, tremenda presa tengo para almorzar. ¿Sí? Y se decide. Incluso muchos leones mueren en las patas de la jirafa. Son mucho más altas y tienen una patada terrible, pero se arriesgan. Entonces, en el caso de nosotros, ¿por qué nos aterramos? Porque se mudó, dije, una bruja al fondo, se mudó el otro allá. ¿Por qué nos aterramos? Porque todavía no sabemos con qué espíritu contamos, señoras y señores. Todavía no entendemos qué es la omnipotencia del Espíritu Santo. Óigame, que Él participó en la creación
que él en conjunto con el resto de la deidad obraron e hicieron la labor para la creación. Ahora, déjeme ver que creo que el tiempo se nos fue. Sí.